Nos encontramos en el domingo 32 del tiempo ordinario ante un texto que el Evangelio de Marcos nos presenta de manera paradigmática porque representa la actitud que el discípulo debe tener ante su maestro. Marcos 12, 41, 44. En aquel tiempo Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba así sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Vemos que los elementos fundamentales de este relato son el templo, la viuda y la presencia de Jesús al frente del templo. Sabemos que el templo era una institución bastante potente, era como el banco de la región en la época de Jesús. Este fue el templo que empezó Herodes 20 años antes del nacimiento de Cristo y que se terminó en el año 64. Un templo portentoso, lleno de oro, plata, de arte por todo lado y con abundantes donaciones de gobernantes y de reyes que estaban alrededor. Era un lujo y era el orgullo de los israelitas. Pero Jesús se refirió siempre a él en términos bastante fuertes, como el centro de la esterilidad, cuando lo comparó con la higuera seca, cueva de bandidos cuando despidió a los mercaderes, centro de explotación y también el centro en donde habían expulsado a Dios y fue cambiado por el dinero. Entonces el templo de Jerusalén no era ya el centro del encuentro del hombre con Dios, sino que era un centro de negocios, era un centro de tráfico con lo sagrado. Y esto es precisamente lo que hace Jesús. Por eso aparece la viuda. Porque la viuda, al no tener nombre ni procedencia, evoca toda la tradición bíblica, en el sentido de que la unión del hombre con su Dios está representado por la unión de lo masculino y lo femenino, del esposo y la esposa, porque solo puede haber fecundidad espiritual cuando están unidos lo masculino y lo femenino. Por eso siempre cuando hay una boda en la Biblia hay un gran banquete, hay un despliegue, hay una fiesta, porque eso significa precisamente la unión del hombre y la mujer. Esta viuda, por el hecho de carecer de la dimensión masculina, por el hecho de carecer de pareja, nos está dando a entender que es el tipo o el símbolo de un pueblo que se quedó sin Dios, de un pueblo a los cuales los dirigentes judíos dejaron sin su Dios. Por eso es un texto de una denuncia tremenda, porque no solo que es una viuda, sino que además es pobre. Y cuando se acerca al templo, eh, Jesús está ubicado en un lugar en donde no se podía ubicar nadie. Solamente el sumo sacerdote de vez en cuando, pero nadie más se podía parar ni sentar al frente del templo. Esto es un llamado de atención que hace Marcos, es una figura que utiliza Marcos para mostrar el tipo de relación que Jesús va a tener con esta mujer. Y es un tipo de relación que está manifestado en el verbo que utiliza el Evangelio para indicar la mirada de Jesús sobre esta mujer. Y el verbo que utiliza el Evangelio en griego es el verbo theoreo, que además está en imperfecto, en griego, lo cual significa ver con mucha profundidad y ver a lo largo del tiempo. Eso indica que esta mujer nos enseña en el fondo el valor de las pequeñas cosas, el valor de lo sencillo, que la riqueza no está en contribuir con cosas materiales a los demás, sino con entregar la propia vida a la pareja, a los amigos, a una causa. Entonces esta contribución no es una contribución de tipo económica en el Evangelio, sino que es una contribución de confianza y amor a la causa de Dios. Por eso en el Evangelio siempre dicen: si ustedes entregan todo en mí, tendrán un tesoro en sus corazones. Entonces no son los ricos los que valen en el fondo, porque aquí la riqueza está relacionada no solo con lo material, sino con el ego, el orgullo, el bastarse a sí mismo, sino que la riqueza verdadera está en aquellos que ponen su confianza en las manos de Dios. La confianza es un valor tan infinito y tiene una profundidad espiritual que yo pienso que esa es la gran enseñanza de este Evangelio.
entender qué es la confianza, cómo se ejercita la confianza y cómo se vive la confianza. Y para eso pues solamente voy a decir unas cortas palabras que nos pueden servir para que esta semana meditemos sobre este tema. Confiar es simplemente comprender que eres una parte, una nota en una gran sinfonía, una gota de agua en medio del océano. Confiar significa sentirse parte de la totalidad, fluir con esa totalidad y estar en armonía con el todo. Eso tiene una profundidad impresionante porque cuando tú te sientes parte del todo, que en nuestra tradición judeocristiana le llamamos Dios, Abba, Todopoderoso, ahí la fragilidad, las inseguridades, los miedos desaparecen porque tú te unes a ese todo, a esa fuerza total. Eres la nota de la sinfonía, eres la gota del océano, eres el rayo que hace parte del sol. Entonces pongamos esta semana este evangelio en absoluta práctica, sintiendo que esta viuda no vino a impresionar a nadie, no tuvo que hablar con nadie, no tuvo que vestirse de manera singular, hablar de manera singular, simplemente dio todo lo que tenía, 2 monedas. Y para tener una idea de esto, para comprar un pedacito de pan se necesitaban 10 monedas en esa época. Esta mujer dio solo 2, pero dio todo lo que tenía. Esto es figura también de la entrega que Jesús va a dar unas semanas después en Jerusalén, cuando va a ser lo mismo que la viuda, darlo todo, entregarlo todo en el trono de la cruz, que es el trono más grande del amor. Que tenga una feliz semana.